Hermanos, el liderazgo es algo muy extraño, es algo muy curioso. No es como el mundo lo plantea. Uno pensaría que cuando se para aquí va a ejercer algún liderazgo hacia ustedes, pero la verdad es que todas las veces que yo me paro aquí y los veo a ustedes, me veo rodeado de ustedes, siento su apoyo, siento su empatía, siento su confianza y realmente siento que más bien el liderazgo se ejerce de allá hacia acá y me siento bendecido y fortalecido cada vez que estoy aquí, porque el Señor nos llamó a tener un solo líder, que es el Señor Jesucristo, y todos vivimos con esa identidad. Pero el tema no es el liderazgo, hermano. No quiero hablarles del liderazgo. Quiero continuar hablando de la generosidad irracional con la que Dios actúa. Y quiero darles una imagen de lo que para mí representa la generosidad. A mí me encantan todos los deportes y actividades y juegos que tienen que ver con el agua, la fuerza del agua, el viento y la fuerza del viento. Todo eso me encanta. Cualquier actividad que involucre agua, viento y las fuerzas que desarrollan, yo estoy feliz en ese medio. Uno de esos deportes, aunque nunca lo he practicado, es el surfing. Y a veces pensamos que la habilidad del surfista es lo más importante, pero realmente lo más importante es la fuerza de la ola, la fuerza, la inercia que lleva el agua. Y quiero que pensemos en la generosidad como una ola que la naturaleza crea, que ya existe. La ola va a existir independientemente de que haya surfistas o haya veleros o haya nadie. La ola existe porque es parte de la creación de Dios. Pero esta ola viene hacia la orilla y nosotros podemos aprovechar esta ola de generosidad, montar esa ola de generosidad y recorrer esa ola de generosidad hasta llegar a que desboque en quien reciba esa generosidad. Entonces quiero que tengas esta imagen de que la generosidad es una fuerza imparable del reino de Dios, del reino de los cielos. Es algo que está en el corazón de Dios y no se va a detener ante nada. Pero Él quiere usarte a ti para que seas un conducto de esa generosidad y te ha preparado a ti para que seas un conducto de esa generosidad. Y es irracional que Dios utilice esta tremenda potencia de su generosidad y su misericordia en personas poco generosas, que se consideran poco generosas, como era mi concepto de mí mismo, de ser poco generoso o nada generoso. Entonces vamos a ver esta segunda parte de la generosidad irracional. Si me ayudan para proyectar allá. Recuerden que en el capítulo 6 de Lucas hablamos de algunos aspectos importantes acerca de la generosidad. La generosidad no es un concepto asociado a una religión, no es para agradar a Dios. La generosidad no es una expresión de mis capacidades para tener contento a Dios. Dios no recibe honra por mi generosidad. Dios recibe honra porque reconozco que Él es un Dios generoso y misericordioso y digno de toda mi admiración. La generosidad no es para agradar ni a Dios ni a los hombres, sino simplemente para circular la gracia de Dios, para circular la generosidad de Dios. Llega a mi vida generosidad de Dios, yo la tengo que circular, yo la tengo que pasar. Yo tengo que maniobrar con ella y darle el cauce que necesita, que Dios quiere para esa generosidad. No tiene que ver con cumplir con una religión, con agradar a un pastor, con agradar a una iglesia, con agradar a la sociedad o los testigos que tengo alrededor mío. La generosidad es meramente la naturaleza de Dios, de ser misericordioso, proveer a la raza humana, proveer a sus hijos con las cosas que necesitan de manera equitativa y que llegue esa bendición a todos. Desafortunadamente el hombre atenta contra eso porque Dios creó una tierra, una esfera gigante con tierra y agua en la que hay lugar para que todos tengamos un terreno, que todos tuviéramos un lugar de cultivo pequeño, que todos tuviéramos un lugar para tener una casa. Pero desafortunadamente el hombre decidió que esta tierra debía ser propiedad privada
y unos debían ser dueños de mucho y otros no tienen nada. Pero la generosidad de Dios, como Él la definió, es que Él nos dio un lugar para vivir, un lugar gratuito. También hablamos de que la generosidad no es meramente traer bienestar o aliviar una necesidad. La generosidad va más allá de bienestar, porque llega a sanar las dolencias físicas, llega a sanar las dolencias emocionales y llega a sanar la salud. Es lo que vimos en el ejemplo de Lucas 6. Y por lo tanto, en el número 3, esta generosidad, como es la ola. Es toda esta fuerza que tiene Dios, que proyecta a Dios hacia el mundo. La generosidad llega a los necesitados. No solamente la ola se limita a llegar a la playa, pero la generosidad de Dios llega al necesitado. Y cuando tú seas generoso, no pienses que va a haber limitaciones. Oye, pero es que no le va a llegar a quien yo le estoy enviando el dinero. Tienes que tener esperanza en que Dios cumple esta palabra. La generosidad alcanza a los necesitados, los de Tiro, los de Sidón, gente que vino a buscar al Señor Jesucristo para recibir su bendición y su sanidad. Y en el número 4 dijimos, hay un punto en el que la generosidad se vuelve irracional, contra toda lógica. Se vuelve un concepto que ni quisiéramos aprender, esto de que la generosidad debe alcanzar a nuestros enemigos. Piensa en un enemigo, hermano, que tienes. Y quizás sea complicado que tú empieces a ejercer generosidad contra todos los enemigos que en tu mente consideras que tienes. Pero puedes comenzar con uno. Comienza con uno, tratando de pensar qué acciones generosas puedo tener con esta persona que es contraria a mis ideas, es contraria a lo que pienso, es contraria a lo que digo, es contraria a mis planes. ¿Cómo puedo ser generosa? ¿Cómo puedo bendecir a esa persona? Vimos que la generosidad debe alcanzar a nuestros enemigos. Es decir, su salvación Dios no la detuvo, por lo tanto su generosidad no puede detenerse ni con su pueblo Israel, ni con su iglesia, ni con las personas buenas. Su generosidad debe llegar a nuestros enemigos. Por lo mismo, los puntos 5 y 6 nos hablan de que la generosidad no es un recurso humano, no es una habilidad humana, no es una capacidad humana. No es más que mi disposición a darle cauce a la generosidad de Dios a través de mi vida, de mi voz, de mis actos, de mis recursos, de mis bienes. Por lo tanto, tenemos que tomar la iniciativa. Imagínense un surfista que se queda toda la tarde en la playa viendo las olas pasar con su tabla de surfear y no monta ni una sola ola. No está aprovechando ni está tomando la iniciativa de que la generosidad tome su cauce. Y las acciones específicas que veíamos que Dios nos pide en relación a la generosidad, 4 formas de manifestar la generosidad son amando, haciendo el bien, bendiciendo y orando. Cosas que conocemos como creyentes que tenemos que hacer. Pero nos dice la palabra que estamos acostumbrados, tanto el creyente como el no creyente, el bueno y el malo, están acostumbrados a amar, a hacer el bien y a bendecir y orar por las personas que quieren, por sus personas allegadas, por sus amigos, por sus vecinos, a los cuales aprecian. Pero este pasaje nos pone un estándar diferente. ¿Quién es el que debe recibir ese amor, ese cuidado, esa oración, esa bendición? ¿Quién lo debe recibir? Pues dice el versículo 27 de Lucas 6, vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Haz bien, ¿a quién? A los que os aborrecen. Bendice específicamente a aquella persona de quien recibiste una maldición.
la persona que habló mal de ti, la persona que dice calumnias, mentiras o exagera las verdades, el Señor te dice que tienes la capacidad de bendecir a esas personas y que ores por aquellos que hablan mal de ti, que inventan cosas acerca de ti. Es irracional esa generosidad que el Señor nos pide, hermano, pero nos ha capacitado para ejercitar esa generosidad. Bueno, pero quizá alguno de ustedes me diría, hermano, pero Jesús tenía enemigos. Jesús tuvo enemigos cuando estuvo en su ministerio, y a estos enemigos en alguna ocasión les dijo: son unas víboras, generación de víboras, todos ustedes son una generación de víboras. Wow, eso es algo que uno le diría eficazmente a un enemigo, ¿no? Y a otros en otra ocasión les dijo: ustedes son como un sepulcro blanco por dentro, pero están podridos por dentro. Huelen a materia descompuesta por dentro, aunque por fuera se ven muy bonitos. Eso es algo que yo quiero aprender a decirle a un enemigo, ¿verdad? No puedo esperar la oportunidad para llamarle a alguien sepulcro blanqueado. Pero esto a lo mejor como que apoya tu punto. Jesús tenía enemigos. Pero lo cierto, hermanos, es que el Señor Jesucristo murió por esas personas. Murió por aquellos a los que les dijo generación de víboras. Murió por aquellos a los que les dijo sepulcros blanqueados. La realidad es que les estaba diciendo eso para confrontarlos con su actitud, confrontarlos con su pecado, pero en el fondo los amaba a esos enemigos. En el fondo estaba dispuesto a morir por ellos. Es por eso que cuando Él se aproximaba a la ciudad de Jerusalén, dice ahí en Lucas 13:34, Él decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? A esos mismos que les dijo víboras y sepulcros blanqueados les dice: ¿cuántas veces los quise traer para cuidarlos? ¿Cuántas veces los quise atraer a mí para protegerlos? Porque ustedes mataban a todo aquel que venía a confrontarlos, pero yo los quería proteger y cuidar. Entonces, sí, Jesús a veces expresó como si tuviera un enemigo, pero en realidad su plan y su verdadera intención con ellos era amarlos al grado de morir por esta generación de víboras y por estos sepulcros blanqueados, para que sus almas fueran rescatadas. Hay una canción de un cantante que se llama Sting, y tiene una canción que dice, ojalá, esta canción la compuso cuando estaba la Guerra Fría en su punto más álgido, cuando era muy probable que hubiera un ataque nuclear entre las dos superpotencias. Como niños nos tocó una parte de esa época, y él decía: ojalá los rusos también amen a sus hijos. Él apelaba a que sus enemigos, porque no sé si ustedes sepan, sí, siempre ha habido una rivalidad tremenda entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero la que hay entre Gran Bretaña y Rusia es mucho mayor, es mucho más aguda esa rivalidad que existe. Y él decía: ojalá los rusos también amen a sus niños, para que no vayan a apretar el botón y eliminarnos a todos. Entonces apelaba al sentido humano, a los sentimientos de su enemigo en esta canción. Y es un buen comienzo para nosotros, pensar en nuestros enemigos y pensar: oye, son humanos. Si actúan así conmigo, debe haber una razón por la que actúa agresivamente, hostilmente contra mí. ¿Cuál será esa razón? Quizá investigarla es parte del comienzo de empezar a ser empático con ellos y llegar a este punto que Jesús dice: amar a vuestros enemigos. Este pasaje, últimamente me ha llamado la atención reestructurar un pasaje y presentarlo de manera de una tabla, ¿verdad? Que nos resalta un punto.
Y aquí yo quiero resaltar que las 4 acciones que el Señor Jesús nos está pidiendo a nosotros como hijos, como discípulos suyos, son amar, bendecir, orar, y hay otra interesante que es dar prestado, dar un préstamo. Es decir, el Señor Jesús también involucra algo muy real de nuestras vidas. Porque ¿saben qué? Muchos de los conflictos que vivimos, familiares o laborales o con negocios o asuntos, son de dinero. Muchos de los conflictos, muchos de los enemigos que tenemos es por cuestión de préstamos o fraudes o cosas así, ¿verdad? Es la realidad. Por eso también el Señor Jesús habla del préstamo, del dinero. Y habla de estas acciones: amar, bendecir, orar y prestar. Y dice que cuando el receptor de esta acción son las personas que amamos, las personas que nos tratan bien, las personas que desean nuestro bien y las personas que son buena paga. Cuando le prestamos a una persona que tiene excelente reputación de ser buena paga, lo que dice el pasaje es que eso no tiene ningún mérito. No hay mérito alguno en amar al que me ama. No hay mérito alguno delante de Dios de bendecir a alguien que me trata bien. No hay mérito alguno en orar por alguien que desea mi bien delante de Dios. Es bueno, es una buena expresión de convivencia cristiana, pero dice este pasaje que no hay ningún mérito porque también los pecadores hacen lo mismo. No nos diferencia de ellos, del mundo, del sistema del mundo. Prestarle al que sabemos que es buena paga no tiene ningún mérito, porque igual hacen los pecadores. Entonces, es duro enfrentar esto, ¿verdad? Que a veces nos esforzamos por hacer estas cosas, pero delante de Dios no tiene mérito. Lo que sí tiene mérito delante de Dios, hermanos, es que cuando yo amo a mi enemigo, Dios ve un mérito y lo identifica en este pasaje y dije: seráis llamados hijos del Altísimo. El único mérito que vas a tener cuando ames a tu enemigo es que va a haber testigos que van a decir: oye, eso está en contra de la lógica. ¿Por qué hace eso? Y si nosotros tenemos el suficiente tiempo de dar el testimonio y decimos: lo hago porque soy discípulo de Cristo y eso me enseña a Él, que ame a mis enemigos. ¡Wow! Entonces hay la oportunidad de que alguien diga: oye, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo del Altísimo. Igual, si bendices a tus enemigos, dice este pasaje: seréis llamados hijos del Altísimo. Si oras por tus enemigos, seréis hijos del Altísimo. Si le prestas al que es mala paga, si le prestas al que sabes que no te va a pagar, eres hijo del Altísimo. Y ese es el mérito que nosotros como creyentes estamos buscando. Y entonces, y es lo que nos dice el versículo 35, la conclusión, ¿verdad? Si haces todas estas cosas, seréis hijos del Altísimo, seréis afirmados y reconocidos como hijos del Altísimo. Esto es muy importante, hermanos. Vamos a ver, porque las dos principales distintivos de identidad de un creyente es ser hijo de Dios y ser discípulo de Cristo. Esas son las dos cosas que principalmente definen a un creyente. Termina este pasaje dando una bella ilustración de que si hacemos todas estas cosas, si amamos a nuestros enemigos, si bendecimos a los que nos maldicen, si les prestamos a los que no pagan de regreso, todas esas cosas pueden dar lugar a juicio por nuestra parte. Pero termina este pasaje diciendo: no juzguéis, no condenéis, perdonad, dad. Estas 4 acciones, otras 4 acciones: no juzgar, no condenar, perdonar y dar. Y luego dice que la consecuencia va a ser abundante de parte de Dios, como esa ola que trae abundante agua, abundante fuerza, abundante energía. Y esta ilustración que hice la vez anterior acerca de esta medida que se nos da cuando no juzgamos, cuando no condenamos, cuando perdonamos y cuando damos, que es una medida rebosante, que es una medida apretada, remecida y buena. Esta ilustración es muy interesante porque el Señor la repite en el Antiguo Testamento. Y miren,
es delicado esto porque es una ilustración que el Señor da en Malaquías 3:10, que está relacionado con los diezmos y la ofrenda. Recordemos que no funciona igual el templo de Dios de los judíos que una iglesia cristiana, ¿verdad? En aquel tiempo el templo requería para su funcionamiento, para mantener a miles de familias de los levitas, necesitaba ingresos. Hoy en día la iglesia sigue necesitando ingresos, pero para cumplir la misión de Cristo de llevar el evangelio a todo lugar, ¿verdad? A los náhuatls en Nayarit, a Papúa Nueva Guinea, a todo lugar, ¿verdad? Pero esta ilustración es muy interesante porque hay en la palabra una advertencia, un mandamiento que dice: no tentaréis a vuestro Dios, no pondrás en tentación a tu Dios. Pero Malaquías 3:10 dice que hay un caso especial en el que sí podemos tentar y probar a Dios. Sabemos que Dios nos puede probar en el momento que Él quiera. Puede probar nuestra fe, nuestra convicción, nuestra certeza que confiamos en Él. Pero probar nosotros a Dios, ponerle una prueba a Dios a ver si es cierto que cumple. Pues es lo que dice este pasaje, dice Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Es decir, el alimento para los levitas y todas las familias que servían en el templo. Y dice el pasaje: y probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. Es decir, Dios nos quiere dar una prueba de su generosidad y Él está dispuesto a ser probado en generosidad. Dice: y probadme ahora en esto. Si no, es decir, si no cumplo, dice: abriré las ventanas de los cielos, bendición tras bendición, hasta que sobreabunde. Más o menos el mismo pasaje que vimos en el 6:37 de Lucas. Habla: pruébenme, sean fieles en entregar lo que necesita mi casa para vivir, para funcionar. Y pruébenme, porque yo derramaré bendición tras bendición. Hagan la prueba. Y creo que el Señor nos está diciendo esta prueba: ándale, ama a tu enemigo, pruébame ahora en esto. Verás que si amas a tu enemigo, si bendices al que te maldice, yo derramaré bendición, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. El Señor nos está extendiendo esta prueba. El Señor, si hay un caso en el que pide ser, nos dice: ándale, pruébame. Sé obediente en esto, en esta generosidad para con tu enemigo, y verás si no derramaré yo bendición tras bendición. Se refiere aquí a bendición espiritual, Y creo que estamos convencidos que es la que más anhelamos nosotros, ¿verdad? La bendición espiritual. Gracias a Dios vivimos en un país, en un estado, en una ciudad próspera, con oportunidades. Pero espiritualmente hay mucha pobreza. Quisiéramos que viniera esta bendición que dice aquí de manera espiritual, pero Dios nos está diciendo: pruébenme. Sean generosos con sus enemigos. Amen a sus enemigos y verán si no abriré yo las ventanas de los cielos y derramaré bendición tras bendición. Y el ser reconocidos hijos del Altísimo, hermanos, que es la consecuencia de amar a nuestros enemigos, es uno de estos dos elementos que definen mi identidad: ser hijos de Dios y seguir a Cristo. Esas son las áreas más importantes de mi identidad. Dice Romanos 8:16: el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es un testimonio que da el Espíritu Santo, que es Dios mismo, de que somos parte de la familia de Dios. Hemos sido adoptados, no porque nacimos, sino porque tuvimos fe, nos arrepentimos, morimos y renacimos a una nueva persona que es adoptada en la familia de Dios. Y porque seguimos a Cristo. Dice Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Somos seguidores, somos discípulos, somos alumnos que estamos buscando dónde está el maestro para no perder la lección, para no perder la enseñanza, para no perder sus palabras. Bueno,
Finalmente, hermanos, ¿de qué te sirve saber estos dos conceptos de tu identidad? Ser hijo de Dios y ser discípulo de Cristo. ¿De qué te sirve mañana lunes eso? De cómo se llevan a la práctica estos dos conceptos, cómo se andan estos dos conceptos. Bueno, quiero pasar los últimos 5 minutos dándote un ejemplo práctico de esto. Y puedes hacer 3 cosas muy sencillas. La próxima vez, que espero que sea mañana mismo, que abras tu Biblia con curiosidad, con esperanza, con deseo de que Dios te enseñe algo, lo primero que te voy a pedir es que busques las palabras de Cristo. Palabras que hablan de Él o palabras que dijo Él. Que te enfoques en eso, a ver qué dijo mi maestro. Como soy discípulo de Él, hoy quiero aprender lo que dice mi maestro. Y voy a buscar sus palabras o voy a buscar lo que alguien dice acerca de Él. Pero quiero aprender hoy de mi maestro. Eso es lo primero que te pido que hagas. No pasa nada si por 6 meses te olvidas de David. No pasa nada si por 3 meses te olvidas un poquito de Moisés, de José. Porque ¿sabes qué? No eres seguidor de Moisés, no eres seguidor de David, no eres seguidor de José. Eres seguidor de Cristo. Busca las palabras de Él, busca las enseñanzas de Él. No importa si te olvidas de los profetas, todos los profetas por 6 meses. Busca las palabras de Cristo. En segundo lugar, hermano, cuando encuentres ese pasaje en el que vas a meditar, que habla de Cristo o son las palabras de Cristo, entonces pregúntale, ¿este pasaje qué dice sobre cómo debe actuar un hijo de Dios? Específicamente, ¿se refiere a qué debe hacer un hijo de Dios, o sea, yo? Este pasaje me da una instrucción como hijo de Dios sobre qué actitud debo tener. Tercer lugar, te haces la pregunta similar. Este pasaje me dice algo que tengo que hacer como discípulo de Cristo. ¿Hay algún encargo para mí en ese pasaje como discípulo de Cristo? ¿Tengo que cambiar alguna idea, aprender un concepto nuevo de parte de Dios? ¿O debo hacer algo específicamente como discípulo de Cristo? Bueno, hasta ahí mi aplicación práctica sigue siendo un poquito ambigua. Déjame ponerla en un contexto más específico para que quede más claro. Y es un ejemplo muy duro, hermanos, porque una palabra que voy a decir. Uno de los pecados más frecuentes que cometemos los esposos, los varones, contra nuestra esposa y nuestros hijos es la violencia, es la agresión verbal, emocional, espero que no física. A veces que es una agresión financiera la que hacemos, limitando su libertad, limitando sus planes, limitando sus sueños. Pero definitivamente es algo que pasa, hermano. Ejercemos esta agresión contra estos que son más débiles en nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos. Y lo quiero transportar a ese escenario de que a veces en menor o mayor medida sí cometemos estas agresiones. Todas ellas serán pecados, a veces no los identificamos como un pecado, a veces pensamos que es nuestra responsabilidad como esposo o como padre actuar así, pero tal vez algunas veces cruzamos esa línea y sí cometemos alguna agresión. Yo sé que es muy duro decir esta palabra violencia, pero una agresión es una expresión de violencia y las agresiones no son solamente físicas. Entonces, cuando yo veo un pasaje acerca de la violencia, tengo que preguntarme, ¿algo me quiere decir Cristo, enseñarme como hijo de Dios? ¿Cómo puede enseñarme de este tema? Y vimos anteriormente que sí hablaba de este tema, decía, no busques la venganza. Ante la agresión exterior, no busques la venganza. Lo dice de una manera muy radical el Señor, pon la otra mejilla, prepárate para recibir el otro. No huyas, ante la agresión externa, no huyas. No te vengues, no busques la venganza. Esa es la enseñanza para un hijo de Dios, de parte de Cristo. Lo demostró plenamente cuando fue arrestado, castigado, torturado y finalmente crucificado.
Pero entonces me pregunto, ¿y qué pasa con la violencia que surge de mis propias entrañas, de mis propios impulsos? ¿Qué hago con esa violencia, con esa capacidad de agredir? ¿Qué hago con eso? Que a veces son palabras, a veces son gestos, a veces es una expresión de dureza en nuestro rostro. ¿Qué hago con eso? Y el Señor nos dice en su palabra que hagas lo mismo como cualquier tentación, porque cuando sentimos esa ira, ese enojo, ese deseo de agredir, tenemos la tentación de pecar, de ofender, de lastimar, de ser hostil, de ajusticiar. Y lo que dice la palabra, lo que nos enseña para un discípulo es que ante la tentación huye. Es decir, cuando la violencia es externa, no huyas, preséntate, quédate ahí. Pero cuando la violencia viene de adentro de ti, huye, porque es una tentación. Eso dice la palabra, de la tentación huye. Vete de ahí antes de que exteriorices esa intención de agredir, de dañar, de lesionar a una persona emocionalmente, con tus palabras, con tu expresión misma. Es necesario que un discípulo elimine sus conductas violentas de cualquier tipo. Eso lo dice Mateo 5:9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, que la enseñanza para un discípulo es que sea pacificador, no un promotor de violencia ni de agresión, ni siquiera creando un ambiente así fuerte, pesado, de rechazo, de contienda. Los creyentes somos llamados a ser pacificadores. Y mire cómo termina ese pasaje de Mateo 5:9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Confirmando otra vez nuestra identidad. Si eres pacificador en medio de la hostilidad, en medio de esa violencia que quiere surgir de ti, en medio de esa hostilidad que quiere surgir de ti o de la que está fuera de ti, si eres pacificador, entonces estás validando tu identidad de hijo de Dios, de hijo del Altísimo. Que el Señor nos conceda, hermanos, esta cosa irracional que es tener esta generosidad, extender esa generosidad que como creyentes ya estamos habituados a tener entre nosotros, entre nuestras familias, entre las personas que amamos, pero que Dios nos permita llegar a este nuevo nivel de generosidad, de pensar en nuestros enemigos, de bendecir a los que nos maldicen, de prestarle al que sabemos que no nos va a pagar y ya es la quinta vez que nos pidió. Porque esa es la manera de reivindicar nuestra identidad de ser hijos del Altísimo. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra que es como mínimo retadora, Señor. Imposible de poner en práctica si no fuera porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos enseña, nos guía, nos permite negarnos a nosotros mismos y te permite a ti vivir en nuestra vida. Señor, que esa sea la realidad de la vida de mis hermanos esta semana, que ellos puedan negarse a sí mismos y permitir que la generosidad de Dios como una ola golpee y lleve bendición hasta donde tenga que llevarla. Bendice el corazón de mis hermanos para que puedan, como dice tu palabra, no juzgar, perdonar, bendecir y dar. Y que nos atrevamos a probarte a ti en esto, que tengamos esperanza en que creyendo y obedeciendo tu palabra, tú derramarás bendición espiritual a nuestro alrededor y en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a tu congregación, Señor. Amén.